Acababa de decapitar a su segunda esposa cuando se casó con Jane Seymour, su nueva reina. Adoraba a su hermosa tercera esposa. El recién casado Enrique se sintió temporalmente a gusto con Jane Seymour. Lo primero que hizo tras completar su misión fue correr a ver a su bella esposa. Comparada con la reina anterior, Jane era, de hecho, mucho más popular. Incluso España, que previamente había repudiado a la reina anterior, tomó la iniciativa de mostrar buena voluntad. Sin embargo, mientras ambos conversaban, Enrique observaba desde detrás de la puerta. Él, que detestaba la intromisión de las mujeres en la política, detestaba la relación excesivamente íntima de la reina con los enviados extranjeros. Especialmente cuando escuchó al enviado español instar a Jane a enmendar su relación con la princesa María, Enrique sintió que se acercaba una ominosa premonición. Deseaba desesperadamente tener un hijo con la nueva reina, y lo que más le molestaba era oír a otros instarlo a restaurar la sucesión de la princesa María. Así que la ansiedad de Enrique era comprensible. La actitud de Enrique también inquietaba a Jane. Tenía la vaga sensación de que le estaban utilizando para dar a luz a un hijo, ya que solo llevaban un mes casados. Pronto, Enrique reveló su verdadera naturaleza. Incluso con amor, todo era inútil si no podían tener un hijo. No solo eso, el testarudo Enrique volvió a centrar su atención en la criada. Aunque el hombre era algo comedido, esta criada no era fácil de intimidar. La chica, que había estado fingiendo humildad, se iluminó de inmediato al ver las joyas. La criada se había vendido por un collar, ignorando por completo a su prometido. Pero esta mujer desvergonzada servía a la reina todos los días. Todos sabían que la mayor afición de Enrique era acostarse con las doncellas de la reina. Con semejante belleza a su lado, ¿podría resistirse? Menos de un mes después de su tercer matrimonio, Enrique volvió a sus viejas costumbres, y comenzó a prestar atención a las 7 damas de compañía. Lo que sucedió a continuación fue obvio. La noticia llegó rápidamente a la reina. Jane Seymour, aunque entristecida por la noticia, no lo culpó. Obviamente, la forma en que gestionó la infidelidad de su esposo fue mucho más sabia que la de la reina anterior. Por eso se convirtió en el objeto de afecto de Enrique. Además, fue una madrastra modelo en la forma en que trató a su hijastra. A menudo aconsejaba a Enrique que enmendara su relación con la princesa María. Sin embargo, Enrique no solo no estaba de acuerdo, sino que además le recordaba el destino de sus 2 reinas anteriores. Su reacción se debió al temor de que su hija compitiera por el trono en el futuro. Para evitar problemas futuros, obligó a su hija mayor a firmar un acuerdo que la reconocía como hija ilegítima. Inicialmente, la princesa María se opuso firmemente. Después de todo, su madre había pagado con su vida para proteger su derecho al trono. Cuando escuchó al enviado español decir que apoyarían las acciones de Enrique en su propio beneficio, la princesa María solo pudo ceder entre lágrimas. Al firmar el acuerdo, se sintió desconsolada. Ni siquiera sabía en quién confiar. Se decía que Enrique era cruel con su hija mayor, pero también con su segunda hija. Cuando escuchó al tutor de Isabel escribir una carta pidiendo más ropa, se negó sin dudarlo. Porque su madre era prostituta. En comparación, las acciones de la madrastra fueron mucho más benévolas. La mujer fue a comprar ropa nueva para Isabel. No solo eso, sino que también preparó un regalo especial para la princesa María. La reina Jane lo hizo no para presumir, sino simplemente por comprensión mutua entre mujeres. En el trato con su propia hija, era muy superior a la exreina. Y fue gracias a ella que la tensa relación padre-hija se alivió. Al ver a su hija mayor, Enrique sintió como si hubiera vivido toda una vida. Debido a su egoísmo, María ni siquiera se atrevió a llamarlo padre. En ese momento, Enrique finalmente se sintió un poco culpable. Preocupado de que su hija codiciara el trono, solo pudo degradar a la princesa María a hija ilegítima. Para comprobar si su hija fingía ser inocente, Enrique decidió enviar a un conductor experimentado a ver cómo estaba. Aunque la princesa María no lo comprendió, sabía que se sentía ofendida, así que cortésmente puso fin a la conversación. Enrique, al presenciarlo, sonrió con picardía, pero esta desapareció rápidamente. Porque el cochero había vuelto para acosar a la criada, y ella era su amante.
Al enterarse de que la criada había ascendido en la escala social hasta el rey, el hombre se disculpó rápidamente y se marchó con tacto. Mientras tanto, Enrique, que ahora tenía una nueva amante, perdió la paciencia con Jane. Cuando estaba solo, siempre estaba distraído. Jane percibió fácilmente el cambio en su marido, pero no pudo evitar aceptarlo. Su paciencia y obediencia fueron del agrado de Enrique. Quizás por culpa, decidió regalarle un perro para ganarse su favor. Jane aceptó de inmediato, fingiendo que nada había pasado. Para satisfacer sus deseos pervertidos, Enrique encargó un retrato de cuerpo entero de la criada. El cuadro se realizó en el acto. El prometido presenció la escena. Nunca imaginó que su prometida fuera una mujer tan promiscua. Enfurecido, se peleó con el pintor, pero éste lo empujó al suelo. La criada reaccionó con indiferencia. Después, el pintor se confesó voluntariamente a Enrique. Tras enterarse de toda la historia, Enrique no solo no insistió, sino que perdonó al pintor, y le pidió que terminara el retrato rápidamente. La criada corrió de inmediato a servir a la reina. Con un sexto sentido femenino, la reina percibió la amenaza. Habiendo aprendido de los errores de las dos reinas anteriores, no quería repetirlos. Sabía que el poder y el estatus de Enrique significaban que no pertenecería a una sola mujer. Así que su tarea más urgente era concebir rápidamente y darle un heredero. Pero ¿podría realmente lograr lo que las dos reinas anteriores no habían logrado? Justo cuando Enrique estaba deprimido por su matrimonio, Jane Seymour, afortunadamente, estaba embarazada. Sin embargo, guardó silencio y solo reveló su embarazo cuando todo se tranquilizó. Al recibir la confirmación, Enrique resplandeció de alegría. Al fin y al cabo, su decisión de derrocar a la exreina y casarse con Jane Seymour era para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. Por lo tanto, este embarazo convenció aún más a Enrique, ya de mediana edad, de que su decisión era correcta. Debido al feto, se contuvo temporalmente. Aunque se sentía solo e inseguro, no hizo nada más que casarse. En cambio, miró a la doncella a través del retrato, como una metáfora para saciar su sed. Al fin y al cabo, la reina anterior había sufrido un aborto espontáneo, tras descubrir a Enrique haciendo trampa. Aprendiendo de este error, Enrique no quiso repetirlo. Para asegurarse de que Jane Seymour comiera huevos de codorniz a diario, no escatimó en gastos comprándolos en Francia. Y comprobó personalmente la frescura de cada fruta. Esto demostraba cuánto apreciaba el embarazo de su esposa. Gracias al pequeño niño en su vientre, Jane Seymour había alcanzado la cima de su vida, recibiendo respeto y admiración de todos. Si lograba dar a luz a un hijo, su posición como reina estaría asegurada. Pero no era tan optimista, pues el feto en su vientre la inquietaba un poco. Efectivamente, a mitad de la reunión, Enrique recibió la noticia de que Jane se encontraba mal. Cuando corrió al palacio de la reina, la encontró tumbada en la cama, descansando con cuidado. Ante la ansiedad de Enrique, ella no mostró ninguna molestia, sino que lo consoló. Enrique sintió los movimientos del bebé y finalmente se sintió a gusto. Después de todo, ya había experimentado demasiadas decepciones. Así que no quería volver a vivirlas. Jane parecía tranquila por fuera, pero sentía inquietud en su corazón. Quizás para protegerse del futuro, dio instrucciones a la doncella de su esposo. Un dolor agudo le recorrió el abdomen. Entonces le dijo a la doncella que buscara una partera. Mientras tanto, Enrique recibió noticias. El nacimiento de Jane Seymour realmente transcurrió sin problemas. La reina estaba dando a luz, mientras las criadas estaban sumidas en el caos. El bebé era demasiado grande, lo que provocó que Jane sufriera dolores extremos durante el parto. Los médicos imperiales, impotentes, solo podían rezar a Dios pidiendo protección. Mientras tanto, Enrique había llegado a la iglesia. Los prolongados dolores de parto habían convertido su alegría inicial en preocupación. Jane estaba casi agotada a pesar de sus mejores esfuerzos. Cualquier retraso adicional podría provocar la muerte. Esto le dio a Enrique un mal presentimiento. Temía perderlos a ambos. Jane, tras 2 días y 2 noches de parto, se encontraba en estado crítico. Si no podía dar a luz pronto,
tanto ella como su hijo podrían morir. Incluso los médicos imperiales se habían preparado para lo peor. La cuestión de salvar a la madre o salvar al niño se planteó ante Enrique. Aunque Enrique dudó, tomó la decisión correcta. En ese momento crucial, el vientre de Jane dio a luz milagrosamente a un niño. Eduardo, que estaba a punto de condenar a muerte a su hermana, respiró aliviado al oír el llanto del bebé. Se emocionó especialmente cuando la criada le informó del sexo del bebé. Entonces anunció la buena noticia al rey. Quizás la alegría llegó demasiado de repente, Enrique aún estaba un poco incrédulo. El hijo que tanto anhelaba por fin había nacido. Enrique estaba abrumado por la emoción. Después de todo, había depuesto a 2 reinas en su búsqueda de un hijo. Ahora que su deseo por fin se había hecho realidad, estaba rebosante de alegría. Para celebrar el nacimiento de un heredero varón de la dinastía Tudor, toda la corte festejó durante 3 días y 3 noches. Como principal contribuyente, Jane Seymour recibió un trato sin precedentes. Al ver a Enrique sosteniendo a su hijo, se sintió extremadamente satisfecha y feliz. Esta hermosa escena era exactamente lo que Jane había anhelado. Sin embargo, el recién nacido acababa de ser bautizado cuando ocurrió el desastre. El cuerpo de Jane aún no se había recuperado por completo y se desplomó. Lo intentaron todo, pero la reina se debilitaba cada vez más. Al ver a Jane yaciendo en el lecho de enferma, Enrique sintió un dolor inconsolable. Entonces, dejó que todos salieran del palacio. Y fue al lado de su esposa para acompañarla hasta el final de su vida. A pesar de las constantes súplicas de Enrique, Jane Seymour murió de fiebre puerperal. Falleció cuando Enrique más la amaba. Gracias a ella, cumplió su deseo de tener un hijo. Por lo tanto, fue la única de las 6 esposas de Enrique en ser enterrada con los ritos de una reina. Durante su viudez, como era de esperar, Enrique no pudo contener sus deseos. Llamó a la doncella de su difunta esposa para que lo consolara. Fue esa noche de bodas la que despertó su pasión, e inmediatamente planteó la posibilidad de casarse con una nueva emperatriz. Los ministros recomendaron apresuradamente a la sobrina del emperador romano, tanto por razones políticas como para complacerlo. Tenía solo 16 años, era viuda y virgen, y se decía que era extremadamente hermosa. Al oír esto, Enrique se interesó de inmediato. Entonces envió a alguien a proponerle matrimonio. Esto demostró cuánto deseaba volver a casarse. Sin embargo, la bella no estaba interesada en Enrique, quien se había casado 3 veces y rechazó rotundamente el matrimonio. Para apaciguarla, los ministros tuvieron que perseverar. Ninguna de las 3 emperatrices anteriores de Enrique tuvo un buen final. La primera fue desterrada por negarse al divorcio. Abandonó el palacio y murió deprimida y sola. Su segunda esposa incluso fue acusada falsamente de prostituta por Enrique y enviada a la guillotina. Su tercera esposa murió trágicamente por descuido en la atención posparto. Tras resumir estos 3 matrimonios, la sencilla belleza añadió una última y contundente declaración. Si tuviera 2 cabezas, una me serviría. Desafortunadamente, solo tengo una. Tras decir esto, el funcionario no tuvo más remedio que rendirse. Se dice que a los hombres que se vuelven a casar les cuesta encontrar pareja, y parece que Enrique no es la excepción. Ante un impas, no tuvo más remedio que conformarse con la segunda. En comparación con otras, prefería la belleza de las francesas. Aunque Enrique estaba satisfecho con el retrato, le preocupaba que fuera solo una versión pintada. Para asegurarse de que todo fuera perfecto, necesitaba ver a la persona real antes de tomar una decisión. Sin embargo, Francia, que siempre menospreciaba a los demás, apenas podía satisfacer los deseos de Enrique. Insultado, les ordenó inmediatamente que se marcharan. Al ver esto, el enviado francés no tuvo más remedio que irse. Tras varias propuestas de matrimonio fallidas, Enrique tuvo que ceder de nuevo, aceptando la propuesta de Guillermo de elegir a Ana de Cleveris como su candidata a reina. Aunque por motivos políticos, Enrique insistió en conocerla en persona antes de tomar una decisión. Esto demostró cuánto le importaba la apariencia de su pareja. Pero tras 3 matrimonios fallidos, ¿logrará Henry esta vez su deseo y conquistará el corazón de su amada?